Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a trabajar con el tema de propiedades físicas de la materia. Bueno, para poder dar paso a este tema, lo que debemos definir primero qué es materia, ¿ok? Vamos a definir qué es materia. Y bueno, podemos decir que la materia es todo aquello que nos rodea, todo aquello que se encuentra alrededor de nosotros y que está formando diferentes objetos como tal, ¿ok? Para poder estudiar a la materia como tal se necesita describir ciertas propiedades, ¿ok? Entonces, en química una propiedad como tal es una cualidad, ¿sale? O una característica pues de un material que nos permite reconocer o diferenciar uno de otro, ¿ok? Eso vendría siendo como tal la definición de propiedad para la materia, ¿ok? Y eso es lo que nos va a servir para poder, pues más que nada, diferenciar de un objeto o de un material a otro, ¿sale? Bueno, algo muy importante para abordar este tema es indicar que pues las propiedades físicas de los materiales o de la materia como tal, pues se puede clasificar de dos maneras, ¿ok? En la primera podemos observar que la clasificación va a ser de acuerdo a las propiedades cualitativas, ¿vale? ¿Qué es una propiedad cualitativa? Bueno, pues una propiedad cualitativa es aquella que no se puede medir, así de simple, ¿ok? Es aquella que no tiene un valor numérico, no es medible, entonces pues eso es una propiedad cualitativa, ¿ok? Y también van a ser aquellas que se pueden percibir principalmente por los sentidos organolépticos, ¿ok? Bueno, ejemplo de propiedades cualitativas que podemos ver en nuestro entorno, pues vendrían siendo como tal el color, ¿sí? El olor, vendría siendo también el sabor, la textura, la forma, y los estados de agregación, que por ahí ya los conocemos, pero serían sólido, líquido y gaseoso, además de sus cambios de estado, ¿vale? Entonces todos estos ejemplos que están aquí como tal vendrían siendo las propiedades cualitativas, ¿ok? Entonces del otro lado de la clasificación nosotros vamos a tener a las propiedades cuantitativas. Las propiedades cuantitativas vendrían siendo aquellas que pues más que nada se pueden medir, ¿ok? Tienen un valor, una unidad, una magnitud, estas sí se pueden medir como tal, ¿ok? A su vez estas propiedades cuantitativas se pueden clasificar en dos tipos. La primera vendría siendo las propiedades intensivas, ¿okay? Que serían estas, las propiedades intensivas, y bueno, la otra vendrían siendo las propiedades extensivas, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? ¿O cómo podemos diferenciarlos más que nada? Bueno, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen, ¿sí? Escuchen bien, no dependen de la cantidad de materia, ¿vale? Sin embargo, las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia, ¿vale? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cada una de ellas. Bueno, entonces revisamos el primer ejemplo para la parte de las propiedades intensivas y vendrían siendo, por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión, ¿ok? Vendría siendo también la densidad, vendría siendo la viscosidad, la tensión superficial, la solubilidad, la elasticidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pueden haber mucho más propiedades intensivas, pero podemos decir que estas se embarcan, o sería de una manera más general para poder determinar cuáles son los ejemplos, ¿ok? Ya en otro video estaremos viendo pues, qué significa cada uno, pero les comento rápido. El punto de ebullición vendría siendo más que nada la temperatura necesaria para que pues un líquido pase al estado gaseoso, ¿ok? Eso es más que nada el punto de ebullición. El punto de fusión pues vendría siendo la temperatura necesaria, aquí miren, punto de fusión, temperatura necesaria para que un sólido pase al estado líquido. Por ejemplo, un hielito lo ponemos al sol, se derrite, pues es un cambio de estado de la materia que se llama fusión, ¿ok? Pero para que ocurra ese cambio se necesita una temperatura y esa temperatura es la que les estoy subrayando aquí, que vendría siendo el punto de fusión, ¿vale? Bueno, tenemos otro ejemplo que vendría siendo la densidad. La densidad como tal vendría siendo la cantidad de materia
que hay en un espacio determinado. Por eso tenemos ciertos objetos que a veces parece que no pesan, pero tienen un peso mayor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos una pluma y una canica, ¿ok? ¿Quién va a tener más densidad? Pues la canica, ¿sí? Porque es la que tiene más peso. Entonces, ahí sería un ejemplo de densidad. Otro ejemplo vendría siendo la viscosidad como tal. Y vean, aquí está. La viscosidad más que nada vendría siendo la resistencia que tienen los líquidos para poder fluir. Por ejemplo, la miel. Si ustedes derraman la miel, pues sí va a caer, pero muy lentamente. Ahora, si ustedes derraman 5 mililitros de agua sobre una mesa, pues va a correr rápidamente el líquido. Entonces la resistencia para fluir entre esos dos líquidos es muy diferente, ¿ok? Entonces eso vendría siendo como tal la viscosidad. Por ahí tenemos el otro ejemplo, que sería la tensión superficial. La tensión superficial más que nada vendría siendo el ordenamiento de las moléculas, ¿ok? De manera, ahora sí, repitiendo, ordenada o en fila sobre la superficie de un líquido, ¿ok? Eso vendría siendo como tal la tensión superficial. Bueno, luego viene el otro ejemplo, que sería la solubilidad. La solubilidad como tal, ahí está, vendría siendo la capacidad de una determinada sustancia de poder disolverse en otra. Por ejemplo, cuando nos hacemos un café, el café vendría siendo la parte del soluto, o sea, la parte que se va a diluir, y el agua caliente vendría siendo el solvente, o sea, en la que se va a diluir el soluto, que vendría siendo el café, ¿ok? Entonces este sería como tal un ejemplo de propiedad intensiva también. La elasticidad, bueno, la deformación de un cierto objeto y que ese objeto regrese a su forma original, o que trate de regresar a su forma original. Ejemplo, una liga, estírenla y luego suéltenla, trata de regresar a su forma original, ¿ok? Entonces prácticamente pues estos vendrían siendo como los ejemplos de propiedades intensivas, ¿sale? Más generales. Del otro lado, como les decía hace ratito, tenemos las propiedades extensivas, ¿ok? Y les repito, son aquellas que pues más que nada sí dependen de la cantidad de materia, ¿ok? Miren, aquí las imágenes que les estoy mostrando son de las propiedades intensivas. Vamos con las propiedades extensivas. ¿Cuáles vendrían siendo como tal? Generalmente son dos nada más, pero podemos ver más. Estas son las más importantes, que vendría siendo como tal el volumen, ¿sí? Que vendría siendo el volumen, y el otro vendría siendo la masa, ¿vale? Entonces esas dos propiedades como tal son extensivas. ¿Por qué? Repito, porque dependen de la cantidad de materia. Además, definimos cada una para que quede más claro. El volumen vendría siendo como tal el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, entre mayor tenga masa o entre más grande sea el objeto, el volumen incrementará más, ¿ok? Entonces ahí es donde vemos que es una propiedad extensiva, porque depende de la materia, ¿ok? Nos vamos con el otro, que sería la masa. La masa vendría siendo como tal la cantidad de materia que tiene o que contiene más que nada un objeto, ¿ok? Entonces, entre mayor masa, pues mayor volumen. Entonces podemos decir también que la masa está relacionada con la propiedad extensiva, ¿vale? Entonces estos vendrían siendo como tal pues mis ejemplos, chicos, de pues las propiedades extensivas. Algo muy importante aquí y quiero mencionar, miren, el punto de fusión, a ver, ebullición, ¿ok? Vamos a ver la ebullición. Si yo tengo 1 litro de agua y tengo 2 litros de agua y los pongo a calentar, entonces el punto de ebullición, o sea, la temperatura necesaria para que ese líquido pase al estado gaseoso, va a ser la misma, o sea, son 100 grados centígrados, no va a cambiar. La cantidad de masa no depende del punto de ebullición, ¿ok? Bueno, esta parte sí la quería retomar más que nada para que quede claro. Y bueno, esto sería como tal las propiedades físicas de los materiales, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado, jóvenes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión, ¿ok? Si les gustó, denme un like y síganme ahí en TikTok. Nos vemos.